El tema de hoy realmente es uno que a mí me llama mucho la atención y que yo sé que ustedes, desde que lo escucharon, tal vez dirán, ¿qué cosa, qué enfoque tan extraño el que trae Nicole hoy? Porque es una conversación que no siempre se tiene. Pero a mí me alegra poder tenerla con nuestra invitada, porque es una chica que yo tengo que decir que conocí en un ámbito no muy lejano a este que hoy traemos a colación, pero que era distinto y verla aquí, ver lo que actualmente está haciendo, realmente a mí me llena de mucha satisfacción porque sé que ha hecho un trabajo interno por encontrarse y por dar con ese espacio en el que ella puede aportar. Tengo aquí a Melissa Polanco, ella es ahora mismo coach de Mindset y Abundancia. Así que, Melissa, bienvenida, qué bueno tenerte aquí en ATV Más. Esta es como la salita de mi casa, o sea, que siéntete cómoda. Gracias por tenerme, estoy muy feliz de estar aquí. Como decía, yo te conocí realmente como haciendo un trabajo de mindset, pero todavía no enfocado en la abundancia. Entonces, yo quisiera realmente que la gente escuche un poquito de ti antes de que nosotras entremos en el tema del dinero, abundancia, riqueza, para que sepan de dónde tú vienes y lo que tú has hecho. Yo creo que mi camino ha sido largo, lento, profundo y ha ido evolucionando con el tiempo, a la par con mi negocio, que es lo que yo trabajo. Yo empecé siendo una joven muy tímida a los 22 años y todo comenzó desde temas como amor propio, más sanación, un lugar en mi vida donde yo venía más vulnerable, recién descubriendo mis traumas de niñez y que todos tenemos, y en ese como despertar, sanando muchas inseguridades, miedo a poner límites, o sea, pasaron un cúmulo de cosas, me enfoqué desde amor propio, a límites, a expansión, a acompañar personas que estaban recién aprendiendo a honrarse y a poner esos límites, y bueno, mientras yo he ido haciendo el trabajo interno, tengo ya 2 años y medio estudiando o explorando lo que es la relación con el dinero y la abundancia, integrándola en mí, y a medida pues mi acompañamiento fue cambiando con lo que yo fui profundizando en mí hasta llegar aquí hoy, donde ya este año por fin me decidí a atreverme como a compartir y educar sobre lo que es la relación con la abundancia y con el dinero, después de haberla como integrado verdaderamente en mí. Ya me siento como bien. Preparada para poder Sí. guiar a otros después de como de encontrarlo en ti. Sí, yo suelo esperar como a integrarlo y a entenderlo en mí y a vivirlo para poder como compartirlo más allá de lo teórico. En medio de todas esas conversaciones que tú tienes constantemente como coach en ese sentido, ¿qué tú nos puedes decir a nosotros que sería una buena explicación sobre el lenguaje del dinero? Porque yo creo que todavía nosotros tenemos que ir destapando algunos conceptos que aquí no forman parte de la habitual conversación cuando se habla de lo monetario. Yo creo que el trabajo con el dinero y la abundancia va más allá del dinero en sí. Por eso vemos personas que pueden tener mucho dinero en su cuenta, sin embargo sienten el mismo estrés, el miedo a perderlo, o no se sienten felices en sus vidas, o no se sienten llenos. Entonces de lo que habla el lenguaje del dinero vendría siendo realmente el lenguaje del dinero y la abundancia, agregarle ese factor de abundancia, porque imaginémonos que el dinero es nuestro aliado o nuestro enemigo, que es energía. Entonces, si actuamos en integridad con nosotros mismos, el dinero nos acompaña y nos hace sentir más plenos. Si actuamos fuera de integridad con nosotros mismos, entonces es esa sensación de que, por ejemplo, he llegado a tener todo este éxito o he hecho todas estas cosas de bienestar, sin embargo me siento vacío. Porque no estamos en integridad con nosotros mismos. Entonces, de lo que trata el lenguaje del dinero es aprender realmente cuáles son de qué manera tú valoras el mismo, cuáles son tus deseos, tus anhelos, tus sueños, qué cosas cargas que verdaderamente quizás no te pertenecen, y poder aprender como a priorizar, seleccionar y dejar ir eso que no nos pertenece y quedarnos con eso que sí. Y ahí entonces entran muchos temas que van más allá del dinero, que realmente yo venía trabajando desde hace más años, simplemente ahora el enfoque cambia. Ahí entra todo lo que es autoestima, lo que son tus creencias limitantes, lo que creciste escuchando sobre el dinero, y muchas cosas más, como etiquetas que te pones,
esas lealtades que a veces tenemos con nuestra familia, que ya vendría siendo otro tema. ¿Cuáles son esas etiquetas que sobre todo el dominicano se pone con relación al dinero y que nosotros podemos identificar fácil en casa? Podemos empezar con creencias, sí, no generalizando como dominicano, pero quizá yo creo que hay dichos sí que son muy dominicanos, sí, que se podrían frases. mencionar. Frases muy dominicanas sería: hay que ahorrar para la vaca flaca, el dinero no cae de la mata. Algo más genérico ya: hay que arroparse hasta donde la sábana te dé. Sí. Son como esas frases de consuelo que te justifican en el lugar en donde estás en el momento, o en el día de hoy. Entonces, frases como: el dinero es difícil de conseguir, o los ricos son egoístas, o el dinero separa familias y relaciones. Y lo que hay que entender es que el dinero por sí solo no puede hacer y deshacer nada, sino que nosotros somos la fuente y la creación que decidimos qué hacer con esa herramienta. Por eso siempre digo que el dinero simplemente es un amplificador de la magia que tú ya eres. Yo me imagino, o lo veo mucho, aunque sé que hay muchas personas en un camino de introspección, de tratar de entender a fondo esas cosas como tú lo has hecho. Sé que en República Dominicana, por la idiosincrasia y la cultura que tenemos, si no estamos dentro de ese nicho, podría ser difícil llevar ese discurso, porque la gente puede entender que cae en lo esotérico, que cae en lo místico, en cómo es que yo voy a trabajar mi relación con el dinero cuando no es produciéndolo, por ejemplo, o mi relación o esa abundancia de vida. Si no se tiene esa concepción de que la abundancia no es solamente de dinero, que la abundancia es integral y que la abundancia incluye mucho más que eso, tal vez podría ser difícil como llevar el discurso. ¿Tú entiendes que nosotros como a nivel país realmente estamos por esa línea de encontrar esa vía? Yo creo que la educación es un pilar muy importante que juega a favor o en contra de la mentalidad en sí que tenemos sobre el dinero. Creo que afecta a muchos sectores de manera diferente. De nuevo, es algo muy subjetivo el tú decir qué es caro, qué es barato, qué es justo, qué es no. Pero hablando desde donde yo lo he vivido, habiendo ya dicho que un pilar importante vendría siendo la educación, ¿verdad? Y el mindset con el que vivamos. Separando la cantidad de dinero que tú ganas o no ganas, yéndonos al mindset de nuevo, voy a poner un ejemplo de una etiqueta o de dos etiquetas que pueden jugar a tu favor o en contra de tú como que abrirte esa abundancia, ¿verdad? Y lo puedo comunicar incluso habiendo vivido como mucha abundancia, como también cuando me tocó comenzar de nuevo en trabajo nuevo, a emprender, también ese miedo cuando realmente no estaba produciendo. Entonces, volviendo al mindset, una de las etiquetas con las que suelo como poner ejemplos es la autoexigencia. Por ejemplo, si creciste pequeño escuchando que el éxito tú debes lograrlo solo, que el éxito debes lograrlo sin ayuda, entonces, ¿qué vida creas? Una vida en la que constantemente te pones en sacrificio para lograr las cosas, constantemente le dices que no a oportunidades o colaboraciones que podrían ser para tu bien, por estar sobreidentificado con esa etiqueta. Entonces tengo clientes, por ejemplo, que han crecido con una madre soltera que tuvo que sacrificarse y proveer para su hogar, y entonces esa hija o clienta mía creció entendiendo que para honrar a su madre debía entonces como trabajar, al igual mantener esos esfuerzos, que suena lógico para la mente que va en automático, que no ha hecho ese trabajo consciente de verdaderamente ver qué etiquetas hoy en día le están aportando o no, pero así crecemos y así son como esponjitas pequeños, absorbemos y replicamos hasta que hacemos la conciencia de cuáles etiquetas verdaderamente me están apoyando y cuáles no. Y realmente lo que decido viene de un lugar auténtico para mí o viene desde una lealtad. Y cuando digo lealtad no es bueno o malo, sino que estamos replicando cosas que vimos en nuestro hogar. Siendo leales a esa creencia. Exactamente. Entonces tengo otros ejemplos de, por ejemplo, una chica que creció con un padre que le dijo que no debía manejar el dinero por sí misma, que debía buscar una figura masculina que lo haga por ella. Entonces, ese tipo de, por eso es que digo que va más allá del dinero, porque ella hoy en día quisiera crear cosas para sí misma, despertar sus dones, sus talentos, compartirlos al mundo, sin embargo no se da permiso por esa lealtad con papá que tiene, de que aprendió que no debe manejar dinero. Entonces, para tú permitirte manejar dinero, por ejemplo, en su caso, debe entonces emanar algo que aprendió que es muy incorrecto, muy inmoral, tendría que salirse de esa línea. Entonces ahí se crea como lo que es esa batalla interna dentro de nosotros mismos,
que ahí entonces que entra el trabajo de mindset, de identidad, de hacer las paces con esas sombras que viene siendo lo que aprendimos que es incorrecto o que debo esconder y poder soltar esas lealtades. Por eso digo que un trabajo complejo, profundo y que trato de aplatanar siempre con ejemplos lo más aterrizado posible. Sí, no, son bastante aterrizados y de por sí yo creo que cualquier persona que se puede estar sintiendo identificada, de por sí, de lo más seguro, tiene la duda de cómo se trabaja eso en medio de una sesión de coaching o qué herramientas tú nos podrías dar desde ahora para que esa persona que se siente identificada pueda trabajarlo desde casa, al menos con afirmaciones o algo así. Yo lo voy a dejar en el aire porque me tengo que ir a la pausa, pero quiero que entonces retomemos dando esos consejos para las personas en casa. Volvemos en breve en esta conversación con Melissa Polanco. Hablamos con Melissa Polanco sobre la abundancia y sobre la riqueza, que son cosas diferentes. No le voy a quitar mucho tiempo a ella porque antes de la pausa nos hablaba sobre esas lealtades que guardamos a nuestro yo de la infancia que podrían estar bloqueando, así se puede decir, que podrían estar bloqueando la abundancia en la vida de las personas. Una persona que se siente identificada con esos ejemplos que tú mencionaste, que hablaste de una chica a la que le enseñaron que tenía que trabajar mucho y constantemente para el éxito y que si no era así, entonces no podía tener abundancia en su vida, y a otra a la que se le crió tratando de que la riqueza fuera manejada por una figura masculina y no por ella. Yo sé que hay mucha gente que puede sentirse identificada y que quisiera escuchar de ti una guía, afirmaciones, ejercicios que se pueden hacer en casa para nosotros ir despojándonos de esos pensamientos. Pues me gustaría empezar como con lo más básico, más tangible, desde la punta del iceberg hasta un poquito más profundo, por así decirlo, desde la punta del hielo, perdón. Y lo primero es definir qué es esa vida próspera para ti, qué significa esa vida en abundancia, porque si no tenemos esa definición clara, lo que pasa es que miramos hacia los lados a copiar que fulanito viaja tanto o tiene tales cosas y en el día a día hace esto y esto y lo copio o me comparo o siento envidia. Pero qué pasa que si yo defino qué verdaderamente a mí me llena, no lo que se ve lindo allá afuera, que muchas veces la abundancia se puede confundir con más es más, pero muchas veces para ti menos va a ser más. Defínelo. Entonces, ¿qué significa para ti? ¿Qué tipo de ropa usas? ¿Qué tipo de experiencias te permites? ¿Con quiénes te juntas? ¿Qué tipo de conversaciones tienes? Así de específico, como que cómo es una vida plena para ti. Y eso va a variar para cada quien. Es el primer paso. El segundo paso es identificar qué creciste escuchando y qué voz viene a tu mente cuando piensas en esa frase que creciste escuchando. Entonces identifica sobre el dinero en particular. Sobre el dinero en particular, como el dinero es tal, es difícil, no es difícil, esta manera es correcta de monetizar, esta otra es incorrecta, en este rubro hay dinero, en este rubro no hay dinero, todas estas cosas. O que sería dinero fácil. Que sería como hay muchas cosas que hay padres que te dicen eso es dinero fácil, que no es lo mismo que dinero mal ganado. Trabajos que circunscriben a que es como un trabajo que se ve tan sencillo que no deberías tú ganarte el dinero haciéndolo. Correcto, cuando aprendimos que el dinero debe ser difícil de conseguir, nos deprivamos de oportunidades que se nos dan con facilidad, mas no nos creemos merecedores porque aprendimos que debe ser difícil. Eso es una con la que yo me identifico. Si todavía la cargara no estuviese aquí hablando y viviendo de lo que hago, ¿verdad? Porque aprendí que la responsabilidad debe pesar, se debe sentir difícil, debe ser un sacrificio y sobre todo debe cumplir con tu deber ser, lo que se espera de ti. Por ende, fíjate como cuando tú cargas una creencia y esa mentalidad desde inicio, lo que tú vas a crear a tu alrededor va a cumplir con esa mentalidad que tú cargas. Entonces mis trabajos se veían como lo que mi familia espera de mí, o los lugares donde realmente tengo buenos ingresos, pero no importa que no me guste lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque en la sombra, en lo contrario de lo que aprendí, la diversión es infantil. Y cuántas veces no aprendemos que cuando nos volvemos adultos debemos dejar de jugar, dejar de divertirnos, enseriarnos, apretarnos y simplemente dejar de gozar casi. Y algo importante a entender, y a mucha gente puede que le haga ruido, porque a mí en algún momento me hizo ruido,
es que el dinero sigue al gozo y la diversión. O sea, cuando tú estás en ese flujo de creación, en ese flujo de como emoción, las cosas fluyen, pero hay que creérnoslos. O sea, hay que creérselo y estar dispuesto, y no solamente a soñar y sentarse en el sillón, sino creértela, pero también trabajar hacia eso. Y la verdad, hay mucha cosa difícil y todo va a ser difícil. Ser empleado es difícil, emprender es difícil, manejar poco dinero es difícil, manejar mucho dinero es difícil porque conlleva más responsabilidad. Entonces realmente elige tu difícil. ¿Partiendo de dónde? De esa definición que para ti es riqueza, abundancia, de esas frases que escuchaste y a quién te acuerda, y ya conlleva un trabajo de mentalidad un poquito más profundo, pero yo creo que eso es un comienzo. Sí, sí, sí. Recuerden la pregunta de qué es ser abundante para mí, y también esas clasificaciones dentro de la pregunta de qué tipo de conversaciones quiero tener si soy una persona abundante. Tú mencionaste algunas especificaciones, a quienes tengo alrededor, ¿qué otras cosas? Tú me habías mencionado de afirmaciones, eso va a depender para cada quien lo que aprendió. Por ejemplo, una afirmación que a mí me ayudó mucho fue: mientras más me divierto, más riqueza genero. Como que seguir eso me hacía entrar en ese flujo creativo que aprendí que era incorrecto, y ahora me siento mejor. Y ojo, todo esto que estamos hablando no es la única manera de generar ingresos, porque aquí no estamos hablando de tener o no tener dinero, estamos hablando de tener dinero y sentirte pleno, o sea, sentirte en abundancia. ¿Y qué es abundancia? Cuando tú estás conectada con tu verdad y con tu integridad. Pero eso conlleva un trabajo de asumir la responsabilidad que eso conlleva. Y muchas veces para recibir dinero, abundancia, milagros, también tenemos que estar dispuestos a recibir crítica y recibir rechazo, porque conlleva pensar a veces distinto, accionar distinto e incluso trazar tu propio camino. Sí, entonces, hay un término del que se habla mucho y es el de la personalidad financiera. ¿Cómo nosotros podemos identificar cuál de todas esas personalidades tenemos? Porque también yo creo que eso sería como un paso a entrar en ese viaje de lo que nosotros hemos aprendido. Ok, no sé si tú te refieres a perfiles, como que hay personas que ahorran más. Sí, exactamente. Ajá. Sí, ¿y cuál fue la pregunta? No, y también el que gasta mucho, el que gasta poco, el que tiene miedo de gastar. Que cuáles son esos perfiles. Okay. Para nosotros, cada persona que está escuchando pueda tal vez decir, bueno, tal vez yo me voy más por este perfil de persona, y por esa línea ya empieza su autodescubrimiento. Yo creo que podemos resumirlo en dos para que sea más rápido, básico y tangible. Y vendría siendo el clásico perfil ahorrador versus el gastador. ¿Qué pasa con el perfil ahorrador? Que es un perfil que tiene ansiedad hacia el futuro. Es un perfil que sobrepiensa ese futuro. ¿Y qué pasa con el perfil gastador? Que es un perfil que sobrecompensa el presente. Entonces, ¿qué pasa? Que el perfil gastador, el antídoto, vamos a llamarle así, lo que requiere es sostener esa gratificación, es decir, retrasar esa gratificación, porque ahí vamos a decir la adicción, por así decirlo, es esa gratificación instantánea. Exacto. Entonces, ¿cuántas veces cuando haces una transacción o vas a adquirir algo para ti, haces te desconectas de esa transacción, dite la tarjeta y tú averigua mañana? Y luego, ¿qué pasa? Que haces compras que luego sientes culpa y remordimiento, pero la culpa realmente no es de la compra, es que cortas tu conciencia a la hora de esa transacción. Entonces, ahí el antídoto para ese perfil es sostener esa gratificación. Algo que pueden implementar hoy, si estás pensando en comprarte algo, espera 2 días. Y a veces, lo que tiene para ti decirte ese silencio o esa espera de 2 días puede ser más valioso, aunque incómodo, que cortar la conciencia con esa transacción. Porque muchas veces ese perfil lo que busca es llenar algún vacío emocional con esa transacción. Que mucho lo hacemos y nos ha pasado, pero la idea tal vez, es... sí, perdón que te interrumpa, o tal vez esa misma costumbre a una gratificación tan rápido como sucede el hecho. Niños, por ejemplo, que lo acostumbraron a que tú hiciste la tarea, te doy un regalo, y ese tipo de cosas, crean perfiles así, ¿no? A diferencia de un perfil ahorrador, que de nuevo tiene más ansiedad a futuro, puede que haya vivido un trauma familiar de alguien que lo perdió todo, puede que haya visto en su casa picos de abundancia y luego picos de escasez, muchas cosas realmente, pero el perfil ahorrador, para resumirlo y ponerlo lo más aterrizado posible, lo que requiere es reconectar con el presente, reconectar con ese gozo y con esa diversión, poquito a poquito permitirse cosas que no necesariamente
solo necesita, sino que simplemente quiere. Entonces, ese por ejemplo el perfil con el que, de donde yo vengo, de hecho, de que fue mi trabajo, de permitirme conectar más con el presente, permitirme cosas que quiero más no necesito, dejar de justificar cada compra que hago, es que yo lo necesitaba y por eso me lo compré en tanta rebaja, y como justificando esa compra. Sí, sí. Y sí, creo que eso sería un buen resumen de ambos perfiles. No, yo misma me siento identificada con el ahorrativo y creo que definitivamente tiene mucho que ver con la historia de nuestros padres, que no necesariamente es una historia propia, sino con historia que nosotros cargamos. Parte de todo ese viaje es eso también. Así que, Melissa, aunque aquí en ATV Más no tenemos mucho tiempo, aquí lamentablemente las conversaciones se vuelven cortas, Sí. yo sí quisiera que tú le des una reflexión final a cualquier persona que pueda sentirse identificado con esa incapacidad para darle entrada a la abundancia en su vida y por ahí mismo también las vías de contacto para que puedan ponerse en contacto contigo en caso de querer una asesoría ya personalizada. Claro que sí. Yo diría que de nuevo me voy a lo básico, como para que sea algo que se puedan llevar hoy, y es ¿qué no te has permitido ser? Que si te lo permitieras crearías más dinero en tu vida. Y con eso, una tareita, le dejaría escribir una lista de 50 deseos. No importa, sin juicio, sin, ay, es que este no se puede tener o desear, o Quiero y esto está punto. mal desearlo o quererlo. Quiere y punto. Haz una lista de esos 50 deseos. Ve a ver qué sale por ahí. ¿Y dónde me pueden contactar? En mi Instagram, Melissa Polanco, rayita abajo. Y también tengo un podcast que se llama Sculpt Your Soul o Esculpe tu alma en inglés en Spotify y en Apple Podcast. Y para sesiones 1 a 1 conmigo también me puede contactar por Instagram en el mismo Melissa Polanco rayita abajo. Sí. Perfecto, pues ahí lo tienen. Gracias por haberse quedado este ratito en esta conversación con Melissa Polanco, coach de mindset y de abundancia, que está haciendo un trabajo muy bonito. Ella ha impactado ya muchas personas que yo sé que en eventos acuden a ti y veo el trabajo constante que transparenta a través de sus redes sociales. Ojalá, y lo que dijo aquí, les deje algún mensaje o señal, digamos, que abra esa puerta a que ustedes comiencen a trabajar ese autodescubrimiento para llegar a la abundancia. Gracias por quedarse en esta conversación. Soy Nicole Espejo. Continúen con la programación de Acento TV.